Buenas noches a todas y todos. Vamos a iniciar este tercer y último módulo de esta serie de conferencias que estamos pues llevando con los abogados del Bufete para Pueblos Indígenas. En esta ocasión pues vamos a tener de nuevo al licenciado Juan Castro, quien estuvo en el primer módulo. Y pues ahora para cerrar va a estar él también, ¿verdad? Entonces, bienvenido licenciado y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, estimados colegas. Para mí es un honor acompañarles. Eh, pues vamos a trabajar el día de hoy. Me dicen ustedes cuánto tiempo y con gusto, pues vamos a tratar de desarrollar algunos temas. Eh, Creo que me pueden dar opción para compartir imagen. Sí, yo creo que ya está habilitado. Tal vez si podemos probar. Vamos a permítanme compartir pantalla. Ahí está. ¿Me miran, verdad? Sí se ve. Gracias. Ok, lo voy a poner en presentación entonces. Bueno, estimados colegas, la última vez que platicamos con ustedes, hablamos un poco sobre qué son los derechos humanos, cómo se desarrollan los derechos humanos, cuáles son los principios de los derechos humanos y cuáles son las características que tienen los derechos humanos. En la siguiente clase que ustedes han tenido con la licenciada Wendy López, hablaron sobre qué es el bloque de constitucionalidad, qué son los controles de convencionalidad y cómo es que se armoniza los sistemas tanto el interamericano como el universal, a los derechos humanos que están contemplados en la Constitución Política de la República y en otras leyes guatemaltecas. El día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre ya cómo funcionan los derechos humanos en la realidad, qué son los derechos humanos en la realidad, en la cotidianidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí. Entonces, vamos a empezar diciendo, colegas, que el derecho nosotros lo comprendemos como un sistema de normas, como un sistema de principios, valores. Decimos que el derecho es un sistema porque está organizado. Y el derecho está organizado en muchas formas, ¿no? Lo hablamos la semana antepasada que platicamos con ustedes. El derecho está organizado de tal cuenta que nosotros en Guatemala tenemos derechos laborales, derecho penal, derecho administrativo, derecho de familia. Es decir, el derecho de alguna manera está organizado y cada uno de esos derechos tiene principios, tiene valores que los rigen. El derecho también incorpora fuentes de derecho como la costumbre. El derecho también tiene que ver con nuestras formas de vida. El derecho obviamente nos otorga atribuciones y nos da obligaciones también. El derecho entonces no solo son cuerpos de leyes, el derecho va más allá que eso, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque luego nos volvemos los abogados muy formalistas, ¿verdad? Y creemos que el derecho, lo que está escrito en la ley, eso es, si no está en la ley, no vale, ¿sí? Y puede ser que no sea tan así, compañeros, porque va más allá del derecho, ¿no? Entonces, en Guatemala ya hay sentencias, les decía el otro día, que eh, reconocen sistemas jurídicos distintos al sistema jurídico estatal, ¿sí? Eso se le denomina el pluralismo jurídico, ¿sí? ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Puede compartir algo? ¿Seguimos? Ok. Entonces, como todos sabrán, los que ya estudiamos el primer semestre de Derecho, todo supuesto jurídico que está contenido en una norma, ¿sí? Lo que está codificado, lo que está tomado y normado, digamos, por el Estado, y no solo lo que está normado por el Estado, sino todo derecho, todo supuesto y toda norma jurídica tiene una consecuencia jurídica, ¿sí? Por ejemplo,
yo le doy muerte a otra persona, la consecuencia jurídica que voy a tener es que puedo tener la responsabilidad de ser un homicida y esa consecuencia jurídica me puede llevar a mí a prisión. Entonces se exceptúa incluso lo que hablamos la otra vez, los principios de los derechos humanos, porque un principio de derechos humanos dijimos que era la libertad, pero no son absolutos, ¿verdad? Esos principios tampoco son absolutos, tienen sus excepciones, la que les acabo de plantear, porque el derecho tiene consecuencia jurídica. El derecho debe ser legitimado por una sociedad. Yo les pongo aquí un ejemplo por el tema de la ley Monsanto, por ejemplo. ¿Qué es la ley Monsanto? Era una norma que venía a permitir la experimentación y la comercialización de organismos vivos modificados. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tomar un grano de maíz y lo voy a modificar metiéndole sustancias distintas a su anatomía, o sea, de lo que está conformado el maíz. Entonces yo vengo y tomo un ser acuático, una alga, digamos, y le meto ADN del alga al maíz. ¿Para qué? Para que sea más resistente a los hongos, por ejemplo. Yo modifiqué ese órgano vivo, pero esa modificación que se hace altera la naturaleza. Y obviamente en Guatemala, que tenemos un país, que somos un país de origen, se le llama país de origen porque entonces eh, como país de origen tenemos semillas nativas y nosotros tenemos una cultura que está basada en comer maíz, comer tortillas. Supongo que la mayoría de ustedes comen tortillas, entonces en los pueblos indígenas la mayoría comemos tortillas, entonces tener la idea de que se va a alterar mi semilla y después voy a depender de lo que va a vender en el mercado, las agroindustrias y todas esas ventas, y que ya no voy a poder tener la libertad de tener la semilla que yo quería, entonces eso no se legitima por la sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? El Congreso en el 2014 quiso legitimar eso y la gente salió a la calle y protestaron y el día siguiente ya el Congreso estaba revocando esa normativa. Entonces las normas, el supuesto codificado, debe ser legitimado por parte del Estado o por la sociedad. Y eso que está legitimado tiene consecuencia jurídica, ¿sí? Ok. Esto es solo repaso, ¿verdad? Y esto, cuando ustedes hablaron la semana pasada, o esta semana creo, con la licenciada Wendy, vieron ustedes la jerarquía de las normas, que la Constitución tiene una supremacía sobre normas ordinarias, sobre normas reglamentarias, ¿no? Esto ya, obviamente, ya lo conocen ustedes, eso es un repasito, ¿verdad? La Constitución se coloca en la cúspide. Después están las leyes constitucionales, los decretos, los acuerdos, reglamentos, resoluciones. Esa es una pirámide que él se plantea y que está dentro de su propuesta y de su tesis, ¿no? La supremacía que tiene. Ahora, la supremacía contenida en este triángulo que ustedes miran aquí, que es el café, ya no es solo una punta, ¿no? Con lo que ustedes escucharon esta semana con Wendy, entonces entendieron que ahora hay constituciones que van en progresividad y estas constituciones que están en progresividad permiten que otras normas, que en este caso son normas internacionales, que son los convenios y tratados, puedan incorporarse y armonizar con la Constitución. Entonces, si se dan cuenta, ya esta punta ya no se vuelve solo una... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Seguimos? ¿Me escuchan, verdad? Sí, Ok. Entonces, esta punta ya no es un triángulo, como un bloque se puede volver ya a saber qué cosa hay arriba, ¿verdad? Y se vuelve, digamos, normas de confrontación. Y no solo son los convenios y tratados internacionales, también son las sentencias de la Corte de Constitucionalidad o también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden formar parte de este bloque. El artículo 44 y 46 permiten esa incorporación de esas otras normas. Entonces, miren pues, jóvenes, si nosotros quitáramos estos convenios y sentencias y estuviéramos acá solo con este triángulo, estaríamos hablando de un monismo jurídico, es decir, solo valen las leyes del Estado. Pero cuando incorporamos normas internacionales, estos son otros sistemas
aquí ya estamos hablando de pluralismo jurídico, la pluralidad de sistemas. Aquí ya entra otras normas. Pero a la par de esta yo quisiera poner, imagínense que aquí hubiera otro bloque. Aquí pueden estar las normas y las costumbres de los pueblos indígenas. Entra como otro sistema, no entran aquí abajo ni aquí a la par, entran casi aquí al mismo nivel que este triángulo que está acá. Y ese se vuelve otro sistema. ¿Saben qué otro sistema reconoce el Estado de Guatemala? Reconoce al Estado de Guatemala el derecho canónico, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la iglesia del Estado de Guatemala no se puede meter ahí. La iglesia tiene sus propios procedimientos y van a llegar hasta allá al Vaticano. Eso es pluralismo jurídico. O sea, eso hay que entender que ya no existen sistemas monistas, ¿sí? El monismo es uno nada más, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de pluralidad de sistemas. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos nosotros presentes para comprender que la diversidad de sistemas nos va a dar una luz distinta para entender los derechos humanos. Si alguien tiene una pregunta, por favor, interrumpe y la hace, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Silic, como a veces los compañeros ingresan y en Zoom ingresamos con el micrófono desactivado, por eso a veces se escucha un momentito de interrupción. Ah, no tenga pena, estamos bien, vamos. Pero por favor, miren, yo tengo esto en reducido, entonces ahorita lo puse aquí así. Vamos a ver, para que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, o algún comentario, y me lo hace, así lo vamos viendo. Bien, esta es la teoría, esto es lo que vamos viendo, pero a raíz de la incorporación de otras normas, los colegas, los derechos humanos entonces pueden incorporarse a nuestro sistema jurídico. Y hay dos sistemas grandes que nosotros vamos a tomar en consideración. El sistema interamericano, cuando hablamos del sistema interamericano, estamos hablando de la Organización de Estados Americanos. ¿Alguien me puede decir cuál es la Organización de Estados Americanos? Es la OEA presidida actualmente por... Uy, se me olvidó el nombre de este señor chileno. Deslegitimado últimamente por los procesos acaecidos en Bolivia y el doble rasero de sus dictámenes, pero si mal no estoy, ¿es esa, licenciado? Almagro, sí. Sí, Almagro. digamos, Almagro es el apellido del tipo. Pero el sistema de organización de Estados Americanos es el sistema que organiza desde, digamos que Canadá hasta la Argentina, con todos los países caribeños. Formamos parte de un bloque de naciones que hacemos el continente. Pero este continente emite convenios. Por ejemplo, el Pacto de San José, ¿sí? Lo que ustedes conocen como el convenio, perdón, la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa convención se pacta en la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Ese se vuelve el sistema interamericano. Y el sistema interamericano entonces crea instancias que van a regular la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esas instancias? Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una suerte de Ministerio Público Internacional, digámoslo así. Porque ¿qué es lo que hace? Escucha las quejas de las personas que están siendo violadas sus derechos humanos por los estados, porque aquí no se juzga a personas individuales, sino es al Estado. El Estado es el principal garante de los derechos humanos. Él es el que nos tiene que garantizar que nosotros tengamos libertad, derecho, no haya discriminación, derecho de igualdad, libertad de expresión, libertad de industria, libertad de comercio, todo eso me lo tiene que garantizar el Estado. Pero si el Estado no me lo garantiza, entonces yo puedo quejarme ante un sistema internacional. Y el sistema interamericano, de OEA, creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la comisión tiene relatores y la comisión va a escuchar mi queja. Va a decir, señores magistrados, o perdón, no son magistrados, son comisionados, ¿no? Señores comisionados,
nosotros, los guatemaltecos, en este momento, estamos, estamos siendo vulnerados en nuestros derechos humanos por parte del Estado de Guatemala. Nosotros, como Bufete para Pueblos Indígenas, la semana pasada, esta semana, no, bueno, la semana pasada, el día viernes, presentamos una queja ante el Estado en contra del Estado de Guatemala porque están desarrollando una consulta a pueblos indígenas sin la participación de pueblos indígenas, lo cual es absurdo. Imagínense ustedes, le voy a dar una clase a los estudiantes de Petén, pero no están los estudiantes de Petén. ¿A quién le voy a dar la clase? Eso es una cosa absurda, ¿no? Entonces, la lógica y la naturaleza del derecho de consulta es que vamos a dialogar con los pueblos indígenas. ¿Qué piensan los pueblos indígenas? ¿Quieren ustedes minería? No quieren minería. ¿Qué es lo que ustedes desean ganar sobre la minería? ¿Qué es lo que les afecta a ustedes? Ese es un diálogo que se abre, ¿no? Con los pueblos indígenas, pero hay un diálogo donde no están los pueblos indígenas, legitimados. Hay un par de señores ahí que dicen que son indígenas, que son autoridad, pero están comprados por la entidad. Entonces nosotros acudimos ante la comisión y le decimos, Comisión Interamericana, fíjese que aquí nos están violando el derecho humano a la consulta, donde no estamos participando los pueblos indígenas. Y entonces, ¿qué hace la comisión? Como es como un ministerio, va a averiguar, le va a preguntar al Estado de Guatemala, ¿qué está pasando? Dígame, ¿no? Y puede el Estado de Guatemala salir, digamos, de alguna manera sancionado, por así decirlo, o le pueden prevenir que es un violador de derechos humanos. Entonces, así funciona. Y digamos que ese debería ser, y si ustedes quieren otro día hablamos, que solo hablar de la Comisión Interamericana y Corte Interamericana es una clase completa, o un seminario completo. Pero hacia grandes rasgos, ante la comisión uno puede pedir medidas cautelares o uno puede presentar ya un caso. Uno presenta un caso y obviamente la Comisión Interamericana investiga también, pregunta al Estado, verifican si efectivamente ese caso tiene viabilidad. Si dice, sí, tiene admisibilidad, aquí sí, la verdad es que el Estado de Guatemala está cometiendo violaciones, pase a la Corte. Eh, ¿El Estado de Guatemala ha sido condenado ya por la Corte? Sí, la Corte ya es un tribunal. Casos que ha sido el caso Helen Mack, por ejemplo, o perdón, Mirna Mack. Mirna Mack era una antropóloga que fue asesinada por el Parque Concordia en los años 90 por parte del ejército porque ella estaba haciendo investigación de la tierra arrasada por parte del ejército. Vinieron, le pegaron, la apuñalaron, hicieron creer que había sido delincuencia común. Empezaron el caso de investigación, nunca avanzó, nunca avanzó. El Ministerio Público nunca dio chance a que se conociera este tema y pusieron cualquier obstáculo para que no se conociera el tema. Al final, Helen Mack, que es la hermana de Mirna Mack, creó una fundación y ellos se fueron ante la comisión y dijeron, están violando graves derechos, hay graves violaciones a derechos humanos en Guatemala porque no nos permiten el acceso a la justicia, dice, porque no hay justicia, no nos permiten que nosotros podamos desarrollar nuestro derecho a la justicia. Eso está garantizado. ¿Se recuerdan en qué artículo de la Constitución? ¿Alguien se recuerda? ¿No? ¿Se nos olvidó? Artículo 2, acuérdense, deberes del Estado. Entonces, entonces dicen, no, no nos están garantizando la justicia y van allá y declaran admisible, va a la Corte y la Corte dice, sí, definitivamente Guatemala es un violador de derechos humanos. Se ordena al Estado de Guatemala que permita la investigación y que se procese a las personas responsables por la muerte de Mirna Mac. Y entonces, a partir de ahí ya permiten y sale una persona condenada por este caso. Hay muchos más casos donde Guatemala ha sido condenado, ¿no? También por el tema de genocidio, porque hay obstaculización a la averiguación de la verdad, es decir, hay litigio malicioso. Bueno, esos son como ejemplos para decirles que existe un sistema entonces de control internacional de derechos humanos que está con sede en Washington y que si es procedente lo que pasa ahí, pasa a la corte que está con sede en Costa Rica. Luego tenemos el sistema universal. Cuando hablamos del sistema universal, estamos hablando de Organización de Naciones Unidas. Esta tiene su sede está en Ginebra, pero también tiene una sede en Nueva York. El sistema universal de Naciones Unidas ya contempla, cuando ustedes vean una norma que diga la Declaración
universal de derechos humanos. Ya estamos hablando del sistema universal. La Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Estamos hablando del sistema universal, ¿sí? Ahí ellos no tienen tribunales, lo que tienen son relatores, tienen comisiones de trabajo. Ante el sistema universal, uno también se puede quejar y decir, miren, fíjense que a mí me están violando este derecho. Y lo que hace Naciones Unidas es, le pega un regaño al Estado de Guatemala y dice, mire, ustedes estén violando derechos humanos. Y porque qué vergüenza ante el mundo, ¿no? Que Guatemala es un violador de derechos humanos. Aunque la verdad nuestros gobernantes son unos sinvergüenzas, les vale la verdad que son violadores de derechos humanos. Pero estos son los dos sistemas. ¿Preguntas sobre esto, colegas? Yo tengo una consulta sobre cabal el último punto que acaba de comentar. Em, Cuando se sanciona al Estado, ya sea por parte de la Corte Interamericana o por parte de la Organización de Naciones Unidas, ¿qué tan coercitiva es la sanción como para que paren las violaciones a los derechos por parte del Estado? Según la experiencia en los fallos en contra del Estado que se han dado, ¿es efectivo? ¿Funciona? ¿O como acaba de hacer el comentario ahorita, a los gobernantes no les importa los castigos que recibe y qué tipo de castigos puede recibir el país? No sé si pregunté un poquito claro, pero esa Bueno, duda tengo desde la primera charla un poquito. bueno, esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la efectividad que puede tener estos sistemas y controles, verdad? Es decir, estas cortes. Hay un caso muy importante, es el caso de Río Chisoy. Hubo una masacre, ¿saben ustedes? Bueno, ustedes no habían nacido muchos cuando esto pasó, ¿verdad? Pero en Chisoy hubo una masacre para construir lo que es ahora la represa, la hidroeléctrica de Chisoy. ¿Por qué les hablo de esta hidroeléctrica? Esa masacre fue llevada, porque nunca se hizo justicia en Guatemala, fue llevada a la Corte Interamericana. El Estado de Guatemala fue condenado a un pago de indemnización, como 100 millones de quetzales. Yo no estoy seguro cuánto es, pero eso es mucho dinero. El Estado de Guatemala nunca ha cumplido con eso. El Estado de Guatemala tenía que entregar tierras, eso sí lo hizo, le regaló un lotecito chiquito a las personas que fueron desplazadas en aquel entonces. Es un problema efectivamente, y lo que plantea el compañero sobre la coercitividad y la efectividad que va a tener estas sentencias. No obstante que ha sido difícil ¿cómo se llama? Su cumplimiento para el Estado de Guatemala, es importante tener estas sentencias porque estas sentencias no solo son, digamos, jurisprudencia internacional que viene a contribuir al sistema interno, sino también se vuelve una forma de justicia, ¿no? Justicia internacional. Otra vez le digo, ante la Organización de Estados Americanos lo que se puede pedir de alguna manera son otras sanciones en contra del Estado de Guatemala porque se mantiene, si no cumple con la sentencia, se mantiene de alguna manera la violación de derechos humanos. Entonces, la organización puede venir y plantar otro tipo digamos, de presión política, y ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuáles son esas presiones? Pues bueno, Guatemala aparece como con luz roja, ¿verdad? Miren, este lugar es peligroso, ¿ah? Turistas no vayan a Guatemala porque Guatemala es un estado peligroso, pueden violar sus derechos humanos y obviamente la economía guatemalteca, mucha depende del turismo y entonces eso afecta. Entonces ya eso, o sea, pueden haber otros mecanismos que pueden venir y hacer que se haga efectivo, pero es un reto el tema que usted plantea. No sé si logré contestar. Sí, muchas gracias. Seguimos. Bueno, entonces voy a hablar un poquito sobre esto que habla el compañero, pero ahora ya vamos a meternos un poco a analizar cómo funcionan los derechos humanos en la vida de un Estado y qué significa la Corte de Constitucionalidad y qué es la Comisión Interamericana y Corte Interamericana cómo juega esto. Vamos a comprender que un Estado vive de un modelo económico o
existen factores u operadores que tienen un modelo económico que se puede imponer en ese estado. Y de ese modelo económico van a depender muchas normas que van a salir en el estado. Y muchas veces esas normas que van a salir van a estar adaptadas a este modelo económico. Y la pregunta es, ¿será que esas normas que están fuera de contexto y adaptadas al modelo económico cumplen con el bien común? ¿Sí? No sé si me están captando lo que les estoy diciendo, pero les voy a poner un par de ejemplos. ¿Alguien me puede decir cuál es la actividad económica más fuerte en el Petén en este momento? Voy a abrir La palma africana, tal vez, Lick. Voy a abrir aquí, miren, para que así les voy a empezar a preguntar. La palma africana. ¿Y qué implicaciones tiene eso, compañero? Más que todo el despojo de tierras a la gente indígena, o a veces yo me he dado cuenta, como yo ando en todo Petén, les pagan una mínima cantidad por la tierra y les ofrecen irse a trabajar como esclavos a las fincas, de palma africana, ¿verdad? Ya, muy interesante su comentario, compañero, porque usted dice los llevan como esclavos, pero compañeros, ¿existen derechos laborales o no existen derechos laborales? A ver qué dice Leslie Janet. Sí existen los derechos laborales, Lick, pero también son violados porque no tienen un asesoramiento correcto, ¿verdad? Esas personas. Muy bien, muy bien. Y cuando yo planteo que hay normas fuera de contexto, o podemos decir que existe normativa nula, ¿no? O que no está. ¿Cómo que no estaría regulado para el tema de la palma africana? A ver, Elvis, ¿qué dices tú? ¿Alguien más que quiera ayudar a Elvis? ¿Qué no está regulado para palma africana? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, ¿me podría La repetir? pregunta es, ¿qué es lo que no está regulado para la palma africana? ¿Qué es lo que no está regulado? ¿Mm? Pues yo, pues, a mí parece que, o sea, están regulados el derecho para los trabajadores, todo eso, pero más no se cumple. O sea, tampoco no Tiene razón. promueven, no ¿Usted promueven. cree que es bueno para el medio ambiente los monocultivos? Pues, pues eso creo que contamina al medio ambiente. ¿Por qué dice usted que contamina el medio ambiente? Pues la verdad de ese tema no mucho, no viera que no No mucho. desconozco de ese tema. Ajá, ok. A ver, ¿quién Juan. quiere Sí, ayudarlo? Sí, sí, Lick. dígame. En este caso, Ahí se utilizan muchos pesticidas y químicos que son dañinos para el medio ambiente, y muchas veces se hacen esas grandes plantaciones sin haber realizado un estudio al medio ambiente, ¿verdad? Solo hacen el simulacro de que sí se hizo, pero como son empresas también cooptadas, ¿va? Entonces les aprueban siempre, aunque no sea viable la plantación esa, porque según escucho, daña la tierra, la deja estéril y aleja las lluvias, ¿verdad? Tanto daña al cultivo como el maíz y el frijol del campesino, que no quiso vender su tierra, y daña el medio ambiente y el ecosistema también, pues. ¿Cuál es su nombre, compañero? Porque no lo encuentro, no lo veo aquí. Levin Ramos. Levin, muchas gracias, Levin. Levin toca un punto muy interesante, compañeros. Lo que él toca es lo que se le llama el estudio de impacto ambiental. Esta palma aceitera es una planta exótica, ¿verdad? Que por eso le llaman palma africana, ¿va? Efectivamente vino de África. ¿Qué impacto pudo tener una planta exótica sobre un espacio donde no estaba eso? Eso lo debió haber estudiado el Ministerio de Ambiente, ¿sí?
¿Va a tener un impacto o no va a tener un impacto? Y ahora fíjense ustedes que los derechos humanos, y por eso es muy importante la jurisprudencia internacional, porque la Corte Interamericana dice, no solo hay que ver el impacto ambiental que va a tener un proyecto sobre un territorio, hay que ver también qué impacto cultural va a tener. ¿Qué impacto? Ya no importa solo el ambiente, hay que pensar en el ser humano, en su cultura, en su forma de vida. ¿Será que hicieron estos estudios para hacer eso? Y además, acuérdense ustedes que hay un acaparamiento de tierras. El compañero anterior habló, ya no hay tierra donde sembrar maíz. ¿Y qué vamos a hacer? Comprar. ¿Y cómo vamos a comprar si no tenemos de dónde generar ingresos? ¿Sí? Entonces, o hay normas fuera de contexto o no hay normas que vengan a regular este modelo económico. Y el cuestionamiento que tenemos que hacer es, ¿se cumple con el bien común o o está el Estado y estas normas al servicio del modelo económico? Quisiera escuchar opiniones de ustedes. Lick, buenas noches. Sí, por favor. Sí, con este caso, pues igual, o sea, creo que afecta mucho lo que es el bien común porque los que se benefician en sí son pequeños, bueno, productores, por decirlo así, ¿verdad? Es cierto, hay mucha gente que trabaja, ¿verdad? Y pues obviamente no son bien remunerados y con esto lo que se consigue también, pues, es la tala masiva de árboles, ¿verdad? Porque para las plantaciones de la palma, sí, son terrenos prácticamente que en algún momento pues hubieron tal vez bosques, ¿verdad? Y se tuvieron que haber talado. La contaminación masiva de los ríos, que es una de las cosas también que afecta bastante esto, porque según estaba escuchando yo que la palma africana consume bastante líquido más que todo, y esto trae al desgaste de los suelos que en algunas situaciones o es más probable que ya quede la tierra inutilizable, ¿verdad? Ya infértil más que todo para otros cultivos que los campesinos siempre hemos necesitado, ¿no? Ahora, pero los voy a cuestionar. Pero la palma africana trae trabajo. Y si la gente tiene trabajo, tiene dinero. Y si tiene dinero, tiene desarrollo. Pienso que es algo bueno. ¿Qué dicen ustedes? Pero ahí ya hay explotación laboral. Y yo la otra vez, así Así es como, a manera de anécdota, le di jalón a un grupo de campesinos que trabajan ahí, ¿verdad? Yo iba para la aldea que se llama El Pato y ellos venían de Cobán y les di jalón y íbamos platicando con ellos y dicen de que anteriormente tenían ellos sus tierras y llegaron ellos a comprárselas y a la mayoría les pagaron 50,000 quetzales por caballerías grandes de tierra, ¿va? Y si no cedían a modo de presión, iban a quedar en medio de toda la plantación ellos. Y a cambio, pues les ofrecieron irse a trabajar ahí y él, pues, regresaba de una baja que tuvo, porque creo que fue mordido por una serpiente, esas Barba María, y se fue de baja un par de meses y ya lo querían despedir porque él no regresaba, entonces aún no estaba bueno él y ya tenía que regresar por temor a no perder su trabajo. Y venimos nosotros y le preguntamos, ¿y cuánto te pagan? Pues fíjate que por racimo me están pagando 75 centavos. Imagínense, para cuadrar un sueldo el diario ahí tiene que matarse como un esclavo y trabajando las tierras que eran de ellos antes. Ok. Rosibel, creo que quería decir algo, por favor. de hecho, quería hablar sobre lo que habló el compañero Levin, de que los presionaban de la manera de que si se quedaban en medio no les iban a dar paso para poder salir de sus sembradíos y todo eso. Entonces los presionaban de esa manera para que ellos vendieran. Y les venden la idea a las personas de las comunidades, así como de que, como usted nos lo acaba de decir, o sea, va a haber desarrollo, va a haber trabajo, las tierras van a estar bien trabajadas, va a venir gente de afuera, ustedes van a poder vender productos, esto y lo otro. Yo lo sé porque de hecho en una comunidad de acá de Dolores llegaron a ofrecerles este proyecto y se los ofrecían así como un proyecto. Miren, nosotros les damos las semillas de palma africana, ustedes las siembran en sus terrenos, ¿qué pasa después de eso? O sea, eso hay que producirlo, hay que invertirle, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, así es como los vienen como que, ¿cómo le diría yo? Presionando para que siembren esta palma o puedan vender el terreno y eso, ¿no?
Entendería entonces que no promueve desarrollo. ¿Esa es la conclusión? Sí, buenas noches. Sí, por favor, Mi nombre es Vicente y quisiera también comentar un poco al respecto. Precisamente lo que usted estaba comentando antes de haber tirado el cuestionamiento, de que entonces si da desarrollo o no la empresa de Palma. Yo creo que el sistema está prácticamente estructurado tal cual para beneficiar al sector empresarial, en este caso de la palma africana. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo creo que sí trae trabajo, trae beneficio, pero es un trabajo que prácticamente que no pagan ni siquiera el salario mínimo a los empleados. Desde ahí hay una violación de derecho. El único detalle es de que, como decía Levin Ramos, de que toca trabajar como esclavo. Muchas veces no se denuncia porque sencillamente yo denuncio y me quedo sin trabajo. Me paga mi tiempo y todo, pero me quedé sin trabajo. Entonces, y nuestro sistema está totalmente hecha para que sí seamos esclavos de las estructuras empresariales de Guatemala. Entonces, podemos ir a denunciar, pero nos quedamos sin trabajo. Nos sale nuevo trabajo y de repente pasa lo mismo y así vamos. Entonces, no hay un desarrollo. Dan oportunidades a la medida de que ellos sean los beneficiados y no el obrero. Muchas gracias. muchísimas gracias por su comentario, Vicente. También la compañera, les voy a decir cómo se llama, la compañera Rosibel, la compañera, te les voy a decir cómo se llama, Mariana Pinto también ha opinado y entonces me parece muy interesante que es un tema que ustedes, del contexto de ustedes. Ahora mi pregunta es, ¿qué derechos humanos, pensando ¿se acuerdan que hablamos de los principios de derechos humanos la semana antepasada? ¿Me pueden mencionar un par de ellos que están siendo violados o que ustedes perciben que pudiera estar siendo violados y quién es el responsable, por favor? La igualdad, Lick. Muy bien. ¿Otro? La igualdad. Sí, gracias. ¿Qué otro? El bien común, Lick. ¿Alguien? La justicia, dice. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Alguien dijo algo ahí sobre el bien común? Por favor, lo puede repetir y explicar por qué. Porque de persona a persona también tiene que existir el bien común. Es lo que pienso, ¿va? Si yo tengo mi empresa y le voy a dar trabajo a una persona, tengo que tener esa igualdad con esa persona, ¿verdad? Pero las empresas no miran el bien común de las personas, sino que solo miran el bien propio de ellos. Muchas gracias, Leslie. Muy buen comentario. El bien común. ¿Se recuerdan ustedes dónde leímos el bien común la semana antepasada? ¿Alguien puede recordarme? Ya no me acuerdo dónde está eso. Artículo 1. Artículo 1. Fundaméntese, compañero. Yo pienso que deberían de tener su constitución en la mano en este momento. Porque no, ustedes en el privado no van a decir, Aquí tengo mi constitución. Yo digo que de repente a decir artículo 1, no, ahí nos van a echar, sálgase de aquí, le van a decir, no, ustedes No, como en que el artículo 1 está. como que fueran pastores evangélicos, van a agarrar su constitución y van a decir, aquí está, mire,
Artículo 1, porque sí, así quiero yo que ustedes me contesten. ¿Les parece? Va. Y en el artículo 2, léanme, por favor, algunos derechos humanos que ustedes creen que estén siendo vulnerados ahí. ¿Qué pasó? ¿Fueron a buscar su constitución? No, Aquí la es tengo. artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ok, desarrollo integral. Entonces, si nosotros estamos analizando en este momento, el problema lo estamos planteando. Miren esto como lo estamos hablando. Hay un modelo económico que se impone, las normas se adaptan o no están para este modelo económico. Entonces, ¿qué pasa con el bien común? ¿Qué pasa con el desarrollo integral? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Quién debe entrar entonces a controlar que los derechos humanos se cumplan? ¿Quién le va a decir al Estado, Estado, haga esto? O usted no está haciendo esto. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se crean instancias de control extrapoder. Y una instancia de control extrapoder que Guatemala tiene es la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad va a desarrollar una función de control a partir de lo que se conoce como la justicia constitucional. ¿Y cuál va a ser ese mecanismo? Tenemos lo que se llama la acción de amparo o el amparo y tenemos la inconstitucionalidad. Fíjense ustedes, en lo interno, ¿por qué no le pongo presión política aquí abajo? La Corte de Constitucionalidad, a pesar de que es una instancia, digámoslo, judicial, lo que la Corte de Constitucionalidad es hacer una interpretación política. ¿De qué? De la Constitución política, porque así se llama nuestra Constitución, se llama Constitución Política de la República de Guatemala. No se llama Constitución Jurídica, ¿va? Si fuera Constitución Jurídica, el análisis únicamente va a ser legal, pero se llama Constitución Política. Entonces, este control extrapoder nosotros podemos aplicarlo. ¿Para qué? Para que este problema sea resuelto, porque el modelo económico es un bien individual y el bien individual no puede imperar sobre el general. ¿Sí? ¿Comentarios, colegas? Sí, fíjese que en este caso sí tiene, bueno, o sea, hay toda la razón porque en este caso, valga la redundancia, el que es beneficiado prácticamente solo es el propietario del cultivo, ¿verdad? O sea, el desarrollo sí o sí va a ser para la persona o para esas industrias, ¿verdad? Que en lo general son grandes, no es solo una persona. Y entonces los campesinos van a vivir en lo mismo, pues, o hasta en condiciones peores, porque algunos ya desterrados, ya otros prácticamente va a ser su minita de oro porque no van a tener de dónde echar mano porque ya son expropiados de sus tierras, ¿verdad? Entonces, ahí cero bien común. Se Muchísimas gracias. necesita una reforma agraria. Muchas gracias. ¿Quién comentó? Levin Ramolin. Muchas gracias, Levi. Por favor. Yo quiero escuchar además, compañeros. Amari y Agustina, ¿qué piensa usted? Amari, ¿está por ahí? Carolina Alvarado, ¿puede ayudar a Mari? ¿No? ¿Alguien quiere ayudar a las compañeras? Buenas noches, Liz. Buenas noches. Perdón, es que estoy laborando. ¿Qué era lo que comentaba? ¿Será que me lo Bueno, podría repetir? sí, estábamos comentando esto, lo que decía el compañero. Bueno, necesitamos una reforma agraria, necesitamos mejorar estas normas. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si está violando derechos humanos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? ¿Hacemos algo? ¿Denunciamos? ¿Qué hacemos? Oh,
Sí, usted pregunta una alternativa que podríamos implementar para poder defender nuestros derechos en Así es, ¿qué hacemos? cuanto, bueno, Usted es abogado y llega- yo pienso de que tal vez una alternativa que deberíamos de hacer es de que yo pienso que los valores juegan un rol importante porque a la hora de que nosotros estamos formando a personas, ya sea si tenemos hijos, inculcar valores, porque a la hora de que una persona está cimentada con valores, tiene la capacidad en ir y, por ejemplo, respetar el derecho de otra persona. Por ejemplo, un delincuente, yo pienso en un delincuente, ¿no? Un delincuente que vive en un hogar desintegrado, donde hay violencia, donde hay una serie de conflictos, va a ir allá afuera y va a hacer cosas que no son correctas ante la sociedad, ¿no? Pero si tenemos un padre que nos inculca valores, vamos a ir a la sociedad a desenvolvernos de una manera correcta. Es decir, defender el derecho a la vida. Un delincuente viene y le quita la vida a otra persona. Entonces, aquí sería fomentar valores para que allá afuera en la sociedad no hayan personas delincuentes y así respetar la vida de las personas, como también podría ser la libertad de expresión, respetar, enseñarle a los niños que deben de escuchar y respetar la opinión de otras personas, las ideologías en cuanto a diferentes temas. También podría ser la igualdad, de que en nuestros hogares inculquemos los valores, ¿no? De que tanto un niño y una niña tienen las mismas capacidades en cuanto a las opiniones, entonces, no hacer de menos de porque quizás sea del género masculino, tiene mayores capacidades que una del género femenino. Entonces, yo pienso que en sí, alguna alternativa sería los valores, ¿no? Porque si tenemos valores, vamos a actuar ante la sociedad de una manera correcta para poder respetar los derechos de las demás personas. Es mi Muchísimas opinión, gracias, únicamente. Carolina. Gracias, Carolina. Lo que Carolina acaba de hablar es lo que se llama y se conoce como la deontología jurídica, ¿verdad? ¿Qué es la deontología jurídica? Es aplicar los valores éticos y morales en nuestro ejercicio profesional. Eso que está hablando ella es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque saben ustedes que al final la palma africana tiene asesores. ¿Y quiénes son esos asesores? Tienen asesores jurídicos. Son abogados. Y si a ellos les están violando derechos laborales, hay abogados responsables de eso. ¿Sí? Si hay compra de tierra con engaños, hay abogados que están atrás de eso. Y si el Estado no está cumpliendo con sus funciones de realizar los estudios de impacto ambiental, como lo dijo el compañero Levy hace un momento, hay abogados ahí en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que están omitiendo. Es decir, esos valores que dijo Carolina, que son muy importantes, atrás de todo esto hay abogados. Y ustedes, colegas, van a ser abogados. Y van a tener la oportunidad de elegir de qué lado quieren estar. Del lado de la justicia y del derecho o del lado del modelo económico que le importa un comino si va a contaminar 90 kilómetros de río y va a matar 20 especies y lo que va a buscar es la impunidad de sus patronos. Ver cómo nadie se va a la cárcel por eso. Echarle la culpa a los indios. Ah, los indios van a lavar su ropa y como lavan su ropa en el río, ellos echan jabón y eso es lo que contamina. ¿Sí? Esa es la cosa. Volvamos al tema de control. Muchas gracias, Carolina, por su aporte, al haber hablado, y será muy interesante que en algún momento ustedes hablen sobre la deontología jurídica, que seguramente lo van a ver en algún semestre de su carrera. Volvamos a los controles. El control, entonces, si no se ejerce dentro del Estado y no me resuelven mi problema sobre derechos humanos, yo puedo acudir a nivel internacional, dije, ante un sistema internacional para que ese control se haga sobre el Estado de Guatemala. Por otro lado, si ustedes ven en la pantalla, yo estoy hablando de la libre determinación y otras formas de vida. Los pueblos indígenas están en este lado. Los pueblos indígenas, porque el sentir del pueblo indígena es más colectivo. El sentir del pueblo indígena es más de respeto.
Hay una relación espiritual con la tierra, hay una relación espiritual con el agua, hay una relación espiritual con el maíz. No sé si saben ustedes, pero cuando la gente siembra, hace sus ritos o sus oraciones religiosas o pone sus candelas y le agradece al corazón del maíz que se viene, porque va a ser nuestro alimento, cuando siembra su frijol, cuando lo cosecha, ¿sí? Hay toda una otra forma de ver las cosas. ¿Se acuerdan que hablamos de la cuarta generación de derechos humanos, verdad? Entonces, ver esto que es colectivo se ve enfrentado a esto que es individual, ¿sí? ¿Alguien puede buscar en la Constitución donde dice que el bien social impera sobre el individual? Por favor, como principio. Si me lo pueden citar, por favor. Buenas noches, Lick. Sí, por favor. En el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, derechos inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Muy bien. Entonces, viendo este cuadro, ¿dónde vemos nosotros ese problema? La balanza se inclina más sobre el problema, ¿verdad? Y dejan desprotegidos al resto. Entonces, pueden aplicar los controles aquí, los controles que les decía. Hay que ver a la Corte de Constitucionalidad como un control. Y ojo, compañeros, ustedes también, como abogados, tienen que conocer el contexto en el que se están desarrollando los derechos humanos y los derechos de pueblos indígenas y los derechos sociales. ¿Por qué les hablo de esto? Porque si ustedes se dan cuenta y ustedes están al tanto, la Corte de Constitucionalidad en este momento está en una crisis. Fue cooptada por personas que no son las más honorables. Y entonces estamos viendo cómo se inclina la balanza hasta el modelo económico. La lucha que se está dando en el STOR, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es lo que está pasando en el STOR? Y me puede hacer un comentario sobre eso. ¿Nadie sabe lo que pasa en el STOR? Lo que usted decía, Lick, de que no se hizo una consulta antes de aprobar de que se explotaran esas tierras. De que sacaran minas, ¿verdad? Exacto, ellos dicen de que en ningún momento se les hizo la consulta, lamentada consulta popular que dicen, ¿va? Entonces, pareciera de que no los tomaron en cuenta y ellos, como decía usted, ven la tierra como la madre tierra, ¿verdad? Y no les están respetando sus creencias ni sus tierras que les pertenecen a ellos desde épocas de sus ancestros. Muchas gracias, Levin. Sí, sí, diga. Ahí, si mal no estoy, sucede que se dio autorización para que operara la mina Marlin, me parece que es, en esta área. Después se interpuso una serie de acciones que llegaron a la Corte de Constitucionalidad porque no se habían realizado las consultas a los pueblos originarios. Se suspendió, se ordenó, la CC ordenó que se suspendiera la actividad minera en este lugar, por parte de esta mina. Y tal parece ser que el Estado está promoviendo solo para cumplir con el trámite una consulta en la cual no están participando los pueblos originarios, y además está, por lo que se ha podido ver en videos de los policías escoltando camiones, etcétera, están operando de forma ilegal. A mi entender, eso es lo que está pasando. No sé si estoy en lo correcto. Muchas gracias, Carlos Rodríguez. Efectivamente, y la corrige aquí una de las compañeras, allá es la mina Fénix, se llama, ¿verdad? O CGN también se le conoce. Sí, miren, es que esa mina fue otorgada hace más de 50 años en su explotación, pero ahorita se están renovando, ¿no? Y hubo un cuestionamiento sobre la renovación que se hizo en el 2014. No hay consulta a pueblos indígenas. La Corte dice, es cierto, no le preguntaron a los pueblos indígenas. Pero ahora bien, esto es muy importante, porque es la contaminación que esto va a generar a un lago, es cómo va a romper la cultura de un pueblo, cómo el modelo de vida de un pueblo va a transformarse alrededor
de una actividad que beneficia a una empresa. Pero aquí hay cosas más graves que hay que ponerle atención. Recuérdense ustedes que se acuerdan de Juan Francisco Sandoval. ¿Quién era Juan Francisco Sandoval? ¿Alguien se recuerda? ¿No? ¿Nadie se recuerda quién era Juan Francisco Sandoval? ¿Un fiscal del Ministerio Público? ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con el fiscal? Fue el que fue destituido. Ajá, ¿y por qué fue destituido? No recuerdo, solo recuerdo que fue por Consuelo Porras. Consuelo Porras lo destituyó porque dice que él estaba haciendo cosas ilegales, investigaciones ilegales, que le ocultó información. Y Juan Francisco, ¿qué dijo? Yo realmente estoy siendo sustituido porque estaba haciendo una investigación de unas reuniones y de unos señores rusos que se reunieron con el presidente de la República. Y después sale a la luz que hay una alfombra que llevaba miles de dólares, o saber qué clase de dinero, o euros quizá, y que se la fueron a dejar a Yamatei. Imagínense ustedes eso. O sea que es grave. Hay corrupción atrás de todo esto. El presidente y sus ministros están entregando el territorio. Les importa un comino si se va a contaminar el lago. Les importa un comino si se va a morir gente de hambre, si hay desnutrición. No les interesa nada. Hay un análisis que hizo una periodista muy interesante que se llama Marielos Monzón. Búsquenla. Marielos Monzón hace un análisis bien interesante. Dice, la mina lleva 40 años o más de 40 años de estar en Guatemala y los índices de pobreza son peores. Los índices de desnutrición son peores. Eso significa que no hay desarrollo. Porque si la mina trae desarrollo, si las empresas estas traen desarrollo, entonces se va a ver reflejado en la vida y va a haber un impacto en la vida de las personas. Pero si en lugar de tener un impacto va para peor, entonces no sirve. ¿Sí? Y eso es muy interesante. Y eso es libre determinación. Los pueblos tienen derecho a elegir cómo pueden estar. Muchas gracias, Neri. Es cierto. Y es lo que decimos, no solo es un títere. El modelo económico se impone sobre el Estado y entonces el Estado emite normas o no las emite para mantener la impunidad. Creo que estamos comprendiendo un poco cómo es los derechos humanos en la realidad, compañeros. Porque una cosa es la teoría, sí, que los derechos humanos es darle a cada quien porque es derecho, porque solo por el hecho de ser humano tiene libertad, tiene igualdad. O sea, esa es la teoría, pero lo verdadero, la realidad que está ahí afuera, lo que yo quiero que ustedes tengan ojos como abogados que ya casi son, empiecen a percibir eso, ¿sí? Que empiecen a mirar lo que los otros no miran. ¿Qué miran los otros? Disculpa. Por favor. Sí, eso que usted decía tiene mucha razón cuando dice que tiene 40 años la minería en Guatemala y no se mira el desarrollo en el lugar en donde está, ¿verdad? Eso mismo pasa en Sayaché, ¿verdad? Y que tiene años la palma africana ahí, el desarrollo pues en el municipio no se ve. Prueba de ello es el ferry, ¿verdad? Que sigue en un estado obsoleto. Ni siquiera un puente han podido hacer ahí en años que llevan trabajando esas empresas. Y yo conozco el Store, pues trabajé mucho tiempo allá, trabajé 3 años anteriormente y trabajé para la empresa Shell. En ese momento nosotros visitamos a la minería, ¿verdad? Precisamente a esta mina, ¿verdad? Nosotros les vendíamos los lubricantes para sus motores y para toda la maquinaria que utilizaban ahí. Y sí es una forma de explotación laboral, bastante esclavitud, ¿verdad? Se ve una pobreza en ese municipio que sí es extrema, pues, para ver el montón de casitas de varitas, casitas de guano y la minería sacando los miles de millones de dólares de Guatemala, porque aquí al gobierno le dicen de que solo níquel se están llevando, pero la verdad en esas tierras hay oro, hay plutonio, hay uranio y todo eso a Rusia le conviene en este momento, pues porque como eso se utiliza para la fabricación de bombas y todo eso y es carísimo
y no en todos los países hay de esos minerales que tiene esa mina, ¿verdad? Por eso estoy muy de acuerdo cuando usted dice que no se ve el desarrollo en el municipio en donde están saqueando el patrimonio, se podría decir. Muchas gracias, Levi, por su comentario y específicamente porque usted conoce in situ, ha ido al lugar, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gustaría con colegas. Muchos de ustedes son estudiantes, pero son estudiantes que algunos trabajan, otros son trabajadores que estudian. Eso es una cosa que se combina. Pero, por favor, traten de, perciban que los derechos humanos van más allá que lo que está escrito en las leyes. Va más allá que lo romántico que puede ser abogado, va más allá que eso, ¿sí? Vamos a avanzar un poco porque ya creo que creo que esta parte quedó más o menos clara y entiendo hasta qué horas tenemos, colegas, para trabajar, porque si no, me voy a desatar aquí. 11 de la noche, si es posible, Nick. Tampoco voy a llegar a las 3 de la Está mañana. interesante, estamos aprendiendo bastante. Espero que sí, espero que sí. Y gracias por sus comentarios. Sigamos entonces, por favor, y interrúmpanme. Entonces, hablamos de derechos individuales, de derechos humanos y hablamos de derechos colectivos. Y les pongo un ejemplo acá por ejemplo, cómo interpreta Naciones Unidas, que es la libertad de expresión. Y dice Naciones Unidas, la libertad de expresión, como todo derecho humano, dice, es universal, inalienable, es indivisible y es interdependiente de todos los demás derechos humanos. A ver, esta definición, ¿qué nos recuerda a nosotros de lo que estudiamos la otra vez? Por favor, quiero comentarios. Voy a poner porque así miro un poco más quiénes están. A ver, ¿qué nos recuerda esto? Cuando hace esta definición. A ver, ¿cuáles eran las características de los derechos humanos? Son universales, progresivos, indivisibles, inalienables, que no se podían transferir, vender, comprar. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco mucho, Juan Carlos. Está muy participativo, Juan Carlos, aquí. Los demás no sé qué les está pasando, les da penita hablar conmigo. Vamos a ver qué dice el comentario aquí. Intransferibles, dice aquí Rosibel. Son indivisibles, inalienables significa intransferible, ¿verdad? Muchas gracias. Son imprescriptibles, también se acuerdan, ¿verdad? Entonces, la libertad de expresión es un derecho humano individual. También puede ser colectivo, ¿verdad? Puede ser que alguna comunidad quiera pronunciarse, hacer sus declaraciones, hacer su manifestación. ¿Cuál es el límite que tiene la libertad? Son inviolables también, Lick. Son Muchas gracias. inviolables y ninguna autoridad puede amenazar, lesionar o destruir los derechos humanos, ¿no? Muchas gracias, Leslie. Gracias por su aporte. Y tiene razón. La libertad de expresión, su principio es la libertad, ¿verdad? Acuérdense que el principio de la libertad, ¿se acuerdan cuando vimos aquel video? Decía, hey, les voy a dar libertad. Y ya dijimos que no les dio la libertad solo porque amaneció de buena onda, no. Hubo luchas, hubo levantamiento de gente. Entonces, la libertad de expresión es un derecho universal, es un derecho interdependiente, dice, porque puede combinarse con otros derechos y es muy interesante el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de expresión de pensamiento, a la libre emisión de pensamiento. Están conectados. El límite que va a tener va a ser únicamente la provocación de odio. ¿Sí? La xenofobia se llama. Si lo que yo digo va a generar odio en los otros, ahí sí se puede limitar la libertad de expresión. Que yo diga, O sea, eso dice que, por eso dice que no es absoluta, ¿verdad? no es absoluta, porque sí me pueden poner un límite. Imagínense, en Guatemala ya hay una persona que ya fue condenada por la Procuraduría de Derechos Humanos de provocar odio. No sé si ustedes saben quién es. El señor Ricardo Méndez Ruiz, el que De es el casualidad no fue la que le tiró. representante. ¿Quién, perdón? ¿De casualidad no fue la que le tiró? ¿Quién? 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 Perdón.
A ver, Rosibel, ¿qué fue lo que dijo? No, disculpe, No la escuché bien. Ricardo Méndez Ruiz es el que lo metieron en la lista Angel, ¿vale? Es el representante de la Fundación contra el Terrorismo. Él le iba con todo. Imagínense usted. Salió el Comité de Unidad Campesina a protestar. "Ah, son unos terroristas. Que si salieron a hacer una manifestación, son unos terroristas". Y a todos éramos terroristas. El licenciado Juan Castro presentó una denuncia en contra. Es un terrorista. Todos son. Es su manera de. Y además tenía una columna en siglo XXI. Y desde ahí despotricaba contra todo el mundo. Entonces, ya lo que él estaba haciendo ya no era una libertad de expresión. Porque puede decir lo que se le ronque la gana, hasta puede insultar si quiere, pero tiene límites. Tiene límites. Y lo vimos la semana antepasada también. Este es un ejemplo de derechos individuales. Ahora les voy a hablar. ¿Se recuerdan que hablamos aquí de normas, perdón, fuera de contexto o que no pueden haber normas? Entonces, aquí vamos a analizar con ustedes algo muy interesante. La falta de legislación, porque es una responsabilidad del Estado desarrollar la Constitución Política de la República. ¿Alguien me puede buscar, por favor, el régimen de aguas según la Constitución Política de la República y leer el artículo? Voy a traer mi Constitución. Esta es la mía, miren, para que vean. Sí tengo Constitución. ¿Ya lo encontraron? Artículo 127, Lee. ¿Qué establece el 127, mi estimado? ¿Qué establece? Por favor, léalo. No, permítame. Lo perdió. Régimen de aguas, Lo licenciado. tengo, Lick. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalineables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en forma establecida por la ley de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Hasta ahí quedémonos. Muchas gracias, compañera. Ya le dieron el artículo bien, lo vamos a leer otra vez. Dice, todas las aguas son bienes de dominio público. ¿Qué dice después? Yo que ustedes de una vez subrayaría mi Constitución si la tengo ahí. Inalienable. Inalienables. ¿Y qué más? Muchas gracias. Imprescriptible. ¿Qué nos recuerda otra vez esas dos palabras? Características de los derechos humanos, ¿no? Vieron, colegas, ¿verdad que es bien interesante tener claro las características y los principios? ¿Sí? Cuando uno ya, híjole, sí, pues, entonces no puede dejar de ser nunca un bien público, entonces no puede venderse, ¿va? Fíjense ustedes. Ahí nosotros nos vamos rápido a las características de los derechos humanos. ¿Sí? Esto es práctico, compañeros. Y luego termina y dice, una ley específica regulará esta materia. ¿Existe esa ley? No. ¿Y saben qué? ¿Cuándo fue emitida la Constitución Política de la República y entró en vigencia? 1985 y entró en vigencia en 1986. Muchas gracias. ¿Cuántos años han pasado hasta ahora? ¿Del 86 para qué? ¿Cuántos años han pasado? 35. 35 años, fíjense, compañeros, y no han emitido esa ley. ¿Y saben qué? Esto es lo que yo estoy explicando aquí. 19 iniciativas de ley en el Congreso de la República y ninguna ha prosperado. Ninguna. Ninguna ha pasado en su segunda lectura para que sea ley. ¿Por qué creen ustedes
que no emiten la ley de aguas o la ley que establezca este régimen? Quiero opiniones de ustedes en ese sentido. Por los intereses particulares, Lick. ¿Y cuáles intereses, por ejemplo? A muchos no les conviene que sea emitida una ley de esas, ¿verdad? Porque su tipo de negocio dejaría de funcionar. Por ejemplo, los monocultivos. Ellos desvían ríos para poder regar la palma. ¿Quién les dice algo? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay una ley de aguas. ¿Quién los va a sancionar? Hay, por supuesto que hay un delito en el Código Penal, pero no se aplica. ¿Por qué? Porque se amparan en que no existe la ley especial. Fíjense ustedes. Lo que dijo el compañero Levin es totalmente cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así, las hidroeléctricas, muchas gracias Miguel Paniagua, porque nadie regula cómo se van a imponer las hidroeléctricas. ¿Sí? Por eso no les conviene eso. Eso es una omisión, esa es una responsabilidad de Estado. ¿Quién debería de controlar y decirle al Congreso, Congreso, emita la ley? A ver, ¿quién debería de hacerlo? La Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, Levi. Así es. Así es. La Corte de Constitucionalidad no es solo por acción, por omisión puede decirles, emitan la ley, háganla, y ya lo hizo. El problema es que la Corte, el Congreso de la República, que es una porquería, no le interesa emitir esa ley porque no le interesa regular el sistema de aguas. En Flores la soltera con sus aguas negras, claro, todas sus porquerías las tiran al lago. ¿Quién lo va a regular? No hay quien las regule, ¿sí? Ven ustedes cómo funcionan los derechos humanos. Y todos, pero no solo es que se desvíe, pero porque todos los demás, por el bien común, tenemos derecho al agua. Tenemos derecho a acceso al agua, como el agua potable, tenemos acceso a tener nuestros ríos limpios, tenemos acceso a que no contaminen nuestros espacios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Comentario? Vamos a ver, vamos a preguntarle a alguno de los compañeros. Delcy Anabel, ¿qué piensa usted? Lick, buenas noches. ¿Me podría repetir? Es que me sacó el internet. Bueno, la pregunta es, bueno, escuchó todo lo que hablamos sobre la falta de legislación del agua. Ajá. ¿Qué piensa usted sobre eso? De la falta de la legislación del agua. Sí, de una ley de aguas. ¿Por qué no hay? Pues, como dijo un compañero, que hay a quienes no les, ¿cómo le diría? Que hay a quienes no les beneficia esa ley, considero yo, ¿verdad? ¿Y podría estarse violando un derecho humano en ese sentido? Sí, porque hay muchas personas de que les desvían como dijo usted, ¿verdad? Que desvían el agua. Entonces hay muchas personas que los dejan sin ese vital líquido. Entonces ahí se están violando los derechos de las personas. Dígame 3 derechos humanos que se estén violando. Puedo mencionar el derecho de la alimentación, porque el líquido es algo que ellos necesitan para beber, ¿verdad? Entonces Muchas tiene que ver gracias. algo con la alimentación. ¿Qué más? También tenemos lo que es, podría decir, el derecho del vestuario. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el vital líquido igual para su beneficio de ellos, para poder utilizar esa agua para el lavado de su ropa, considero también. ¿Qué más? Y ¿cuál otro le podría decir? El derecho a ay, no se me viene a la mente otro. A ver, Mariana Pinto, ayúdele. Buenas noches, Lick. Yo estaba poniendo a la salud porque, como decía la compañera, ¿verdad? Por ejemplo, si beben esa agua y
Por ejemplo, tienen aguas negras o algo así, les dañaría la salud a ellos, ¿verdad? Valga la redundancia. Muchas gracias. Julio, ¿qué dices tú? Yo decía el trabajo, pero viéndolo bien, porque como si hablamos de del agua, hay mucha población que se dedica a la pesca, que en realidad es una forma de generar también parte de la economía de familiar. Y pues desde el momento que se contamina y se hace todo, por ejemplo, el ecocidio en Sayaché, ahí se están violentando muchos derechos, ¿no? Aparte de la alimentación, la salud y eso, también la gente que se dedicaba a, a la pesca, no a la pesca masiva, sino para poder generar recursos económicos, pues es un trabajo, ¿no? Es un trabajo de ellos y al final se está violentando también. Muchas gracias. Bien, vean ustedes entonces cómo la falta de legislación o la irresponsabilidad del Estado de no emitir una ley tiene muchas consecuencias. Derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho al desarrollo integral, derecho al, o sea, el bien común mismo que ustedes mencionaron, derecho a un medio ambiente sano. Muchos derechos humanos al final se van viendo vulnerados a partir de una responsabilidad de Estado. ¿Ok? Hay, de hecho, nosotros como bufete presentamos una inconstitucionalidad que se llama por omisión ante la Corte de Constitucionalidad y el 7 de noviembre de 2019, expediente 452-2019, la Corte dice, es cierto, Congreso, en base al artículo 127, emitan la ley, pero, dice, si emiten una ley, tienen que tomar en cuenta la singular percepción material y espiritual de los pueblos indígenas sobre el agua. ¿Qué les parece? ¿Qué significa eso? Significa que si los pueblos indígenas tenemos una relación cosmogónica, lo que hablábamos, ¿se acuerdan? El agua tiene vida. Si para nosotros el agua tiene vida, eso, si se emite en algún momento una ley, debe de quedar contemplada. Vamos a continuar porque veo que creo que ya algunos compañeros se están retirando, supongo que ya vamos a ir concluyendo en un momento la clase. Entonces, también hay otros derechos colectivos que tienen que ver con la tierra y el territorio, lo que hablábamos. La Constitución Política de la República establece el artículo 39, pero también establece el artículo 67. ¿Alguien puede leer el artículo 67, por favor? Protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva, de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial que garanticen su posesión y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. Muchas gracias, estimado Levin. Fíjense ustedes qué interesante esto. Levin, ya que está usted por ahí con su constitución en la mano, ¿puede leer el artículo 70? Artículo 70. Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección. ¿Y saben qué? 35 años después, ¿creen ustedes que esa ley existe? ¿Alguien sabe si esa ley existe? No, no existe. Buenas noches, Lee. Sí, a ver, Kevin. Pues, considero que al momento no han aprobado ningún proyecto para este tipo de cuestiones pues, de agua. Sí, claro, como Rosibel también lo menciona, no hay ley específica sobre esto. De hecho, la Corte emitió una sentencia diciendo
Estas formas especiales de propiedad no están reguladas en el libro segundo del Código Civil. No son la lógica de propiedad privada contenidas en el artículo 39 y en el 464 del Código Civil. Fíjense ustedes. Esto que les estoy mostrando aquí en esta imagen es una fotografía de un título original de compra de tierra que hicieron las comunidades indígenas en Guatemala a la corona española. Le compraron su tierra a los españoles. Miren, estas son fotos originales. Esto que ustedes ven acá, miren, son sellos de la corona. Miren, estos, ¿ven? Son sellos. Y estos son conocidos como títulos. Los títulos no son diplomas, ¿va? Que daban, no. Los títulos son expedientes donde se tramitaba, ¿sí? Donde se tramitaba el tema de la certeza jurídica de la tierra, donde hacían la compra, tenían que llegar testigos para decir que tenían la posesión de la tierra y tenían que pagar por la tierra, y medían la tierra, ¿sí? Así funcionaba eso. Muchas gracias, Rosibel, por su comentario. Sí, por supuesto, siempre hemos sido dueños históricos de la tierra. Miren ustedes, esto para que ustedes vayan, estos nosotros hemos tenido acceso a las originales de estos, son fotos que nosotros hemos tomado. Existen estos documentos en Guatemala, fíjense. Miren, qué interesante, ¿no? Estos títulos son los que están desarrollados acá en el artículo 67. Las tenencias comunales, y ahorita vamos a hablar de eso, habla sobre tierras de cooperativas o tierras de comunidades indígenas. Estas son tierras de comunidades indígenas. Voy a explicar esta foto más adelante porque voy a regresar a ella, pero miren esta foto. ¿Sabes ustedes quiénes son esas personas? ¿O a qué corresponde esa foto? ¿Sí? Yo acá, bueno, recuerdo, ¿va?, de que el que quiso devolverle las tierras a los indígenas fue Jacobo Arbenz Guzmán. Sí, hizo una reforma. Cuando hizo la reforma Totalmente. agraria. En el 44, pero después con la contrarrevolución les volvieron a quitar la tierra a la gente. ¿Y saben qué? La gente no tenía tierras y en 1970 promovieron un proyecto que se llamó Fondo de Inversión del Petén. Esta foto, miren, esta foto es gente que está haciendo cola para venirse al Petén, a vivir al Petén. Fíjense. Muchos ¿Fondo de de qué, ustedes, le disculpe? Fondo de Inversión de Desarrollo del Petén. Se llama FIDEP. FIDEP, Busquen es el FIDEP. mentado FIDEP. FIDEP. Muchos de ustedes que ahora son peteneros, sus papás hicieron cola aquí, miren, o sus abuelos. Más sus abuelos, después de que ustedes nacieron seguramente en los 90 o en los 2000. Fíjense, el Estado les dijo, no tienen tierras, vénganse a Petén, vayan a colonizar. Y la gente se vino y la gente hacía lo que le llamaban las agarradas. Si ustedes quieren, pregunten ahí a sus abuelos, ¿qué es una agarrada, abuelo? La agarrada era que llegaban a un lugar, no tenía dueño, chapeaban eso, le tiraban cerco y se volvía. Y me lo agarré, ¿va? Eso se llama tenencia de la tierra. Eso está aquí en el artículo 67. Cualquier otra forma de tenencia comunal colectiva. Fíjense. ¿Se dan cuenta? El Estado les dijo, váyanse para allá, y se quedaron con las tierras. Y la gente se fue yendo más para allá, yendo más para allá, y hay 50 comunidades que están ahora en Laguna del Tigre y Sierra Lacandón. ¿Y qué pasó? Ahora el Estado dijo que esas eran ahora áreas protegidas, y el artículo 82 bis de la ley de ¿cómo se llama? De áreas protegidas, dice, los asentamientos humanos no pueden estar ahí, sálganse todos. Y primero nos dice, vénganse, y ahora dice, sálganse. ¿Cómo el Estado me va a garantizar a mí el desarrollo integral si no me trata con igualdad, si no me trata con las mismas condiciones que los otros? Si de todos modos, ¿qué dice el artículo 68? Por favor, ¿alguien lo puede leer?
Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesitan para su desarrollo. ¿Y saben qué? Mucha de la gente que está ahora en el Petén llegó en los años 80, 89, 90. ¿Y de dónde creen que llegaron? Del interior de la República. ¿Y por qué llegaron al Petén? Porque iban huyendo de la guerra. Fueron desplazados. Así llegaron al Petén. Y así tienen tenencia. Y saben que el Estado tiene la obligación de darles tierra, pero el Estado en lugar de darles tierra los está desalojando, los está dejando en la calle, les está violando su derecho a la vivienda, su derecho a la alimentación, su derecho a la salud, su derecho a la educación. Todos esos derechos se vuelven vulnerables cuando el Estado no cumple y el Estado es responsable de eso. Esa percepción, queridos colegas, cuando ustedes la tengan, van a ser abogados y van a ser abogadas. ¿Comentarios? Con respecto a ese tema, licenciado, de lo de las tenencias, de hecho, con lo que son los temas de las áreas protegidas, pues yo más que todo he estado mucho por allá, por esos rumbos. De hecho, he ido muchas veces a visitar por esos lados y he conocido gentes ahí dentro de las 32 comunidades que han tenido asentamiento. He conocido gente que incluso tienen títulos de propiedad que supuestamente se les dio en aquellos tiempos y que ahora quedaron dentro de las áreas protegidas. De hecho, hubo uno que un señor hasta me lo mostró acá en la aldea de Suseli, que él tiene, o sea, una hoja donde le dieron ahí que era propiedad de él, pues, pero que igual quedó dentro de las áreas protegidas y se supone de que él está viviendo ahí en áreas protegidas y que no tiene derecho a eso cuando desde hace muchos años, pues él ya le habían dado papeles, solo que quedó dentro de las áreas protegidas. ¿Y qué derecho humano le están violando, cree usted? Pues pienso que sería el derecho a la vivienda. ¿Y qué otra? También el desarrollo integral, podría ser el desarrollo, el derecho a la... se me olvidó bien cómo se llama este derecho. A ver, Pero ¿alguien pienso que... quiere dar? Muchas gracias, Alejandra, ¿es verdad? Así es. A Rosibel, ¿por qué usted dice que la propiedad? A ver, explique. Colega Rosibel, usted mencionó que se está violando el derecho a la propiedad. ¿Por qué considera usted que se está violando el Lo derecho a la siento, propiedad? es que mi internet está súper mal. Mi internet está súper mal. Ay, lo siento. Considero que se está... es algo de lo que siempre nos quejamos. Considero que se está violando el derecho de propiedad porque si bien dice nuestro Código Civil tenemos el derecho de gozar y disponer de una cosa establecida por la ley. Se supone que a este señor le dieron un título de propiedad, una escritura, un vale, lo que sea, y ahora se lo están quitando. Le están quitando el derecho de, no solo de propiedad, sino de vivienda, de educación para sus hijos, de derecho a un techo. Se le están violentando un montón de derechos juntamente con eso. Lo que me interesa que ustedes vean y abran la percepción es que con el derecho de la propiedad tiene muchas formas. Está el 39 de la Constitución, pero ahorita mismo estamos leyendo el 67. Y ustedes pueden decir, pues, es su derecho a la propiedad porque él tiene una tenencia de la tierra, tiene un dominio sobre el bien. Y efectivamente, y esto es lo que me encanta, miren, que ustedes ya están viendo, no solo es su derecho de propiedad, también es su derecho a la vivienda, también es su derecho a la alimentación, también es su derecho a la salud. También es el derecho a la Estamos educación. viendo de que si, disculpe, estamos viendo de que si nos violentan un derecho consigo, vienen la violentación de muchos más derechos, o sea, nos afecta no solamente en un solo sentido, sino que nos afecta en muchos. Exacto, exacto. Eso es lo que es muy importante, que podamos ver más allá, ¿me entienden? De lo que podemos percibir únicamente. A una vida digna, dice también Miguel Pañagua aquí. Muchas gracias. Voy a concluir la clase explicando esta fotografía. En este caso,
ella, que está aquí, no sé si miran que estoy haciendo, señalando la de rojo, es doña Rosa Quegué. Doña Rosa Quegué, ella es la viuda de don Domingo Choco. Domingo Choco era un agilonel, se le llama ya. Un curandero sería su traducción en español. Una persona importante de alguna manera en su comunidad porque cura a la gente. Es como un médico, pues. En las comunidades no hay hospitales, ni hay todas las condiciones que podamos tener en otros lados. El de San Luis, por supuesto. Yo fui abogado de ella como querellante en este caso. Fue un caso que nos lastimó mucho. Un caso donde linchan a una persona porque le consideran que era un brujo. Fíjense ustedes. Si les pregunto si ustedes creen en la brujería, no me importa su respuesta. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque Tendremos debemos de derecho a... respetar, Muy bien, ¿qué? ¿Qué debemos respetar, Rocibel? debemos de respetar las creencias de los demás, y en este caso la creencia del pueblo indígena, ¿no? Muchísimas gracias, Rocibel. Por supuesto, tenemos que respetar las creencias. Si cree en el demonio, pues que crea en el demonio. La Si libertad de cree en Jesús, religión. muchas gracias. La libertad, si cree en Dios, pues que crea en Dios. Si va los dos domingos y sábados a la iglesia, es su religión. Si le va a ir a poner candelas a una piedra, es su creencia. El límite que dijimos que iba a tener, ¿cuál es? Cuando yo sienta que entonces el otro, yo tengo potestad de disponer sobre el otro. Acá una persona, pues miren, la pobreza y la ignorancia y muchas circunstancias que la religión misma, ¿va? La religión misma hace que no seamos tolerantes. En muchas religiones dicen, miren, no vayan a ir a la discoteca porque eso es pecado, que no vayan a fumar porque eso es pecado, que no vayan a persignarse frente a una imagen porque eso es pecado. Y, ay, Dios guarde si queman fuego, porque eso es el diablo, es el infierno. ¿Sí? Como si Moisés cuando fue al monte no habló con una zarza que estaba quemándose. Eso era fuego. Cuando Jesús murió y se fue para el cielo, dice que cayó el Pentecostés y cayó fuego sobre la cabeza de la gente. Entonces, ¿por qué vamos a satanizar el fuego o tener prejuicios sobre el fuego? El fuego no puede ser utilizado para quemar a otra persona porque es quitarle la vida. El tema está en que las creencias también de las otras personas dijeron, es que mi esposo se enfermó porque él le hizo brujería. Yo no sé si le hizo brujería, a mí no me consta, pero no se resuelven los problemas provocando problemas más graves o generando una división comunal. Lo que hicieron las personas responsables de esto es una cuestión grave, gravísima, le quitaron la vida a alguien. Pero en el fondo hay una responsabilidad del Estado, que es promover la tolerancia, promover la paz. Artículo segundo otra vez. ¿Sí? Derecho humano a la vida fue muy violentado acá, pero no solo fue el derecho humano a la vida. ¿Pueden decirme ustedes qué otros derechos humanos fueron violentados? Posiblemente el derecho a la cultura, no sabría bien cómo se llama, pero pienso que sería como eso, el derecho a la cultura. Muy bien, está en el artículo 58 constitucional, gracias. ¿Qué otra cosa? Ahí entraría nuestro derecho consuetudinario, o sea, Bueno, a las creencias y lo que se viene. lo que usted está diciendo lo vamos a algún día hablar sobre el derecho constitucional, pero lo podemos encuadrar en lo que está en el artículo 66. ¿Alguien puede leerlo, por favor?
Protección a grupos étnicos. Guatemala está formado por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Muchas gracias. Formas de vida, dice, y formas de organización social, ¿sí? El derecho a la costumbre, escribió Alexandra ahí. Eso también está en la cultura, en el artículo 58. Porque si tenemos derecho a nuestra cultura, tenemos derecho a nuestras costumbres. Eso es, compañeros. Y así, con esa franqueza con que empezamos a ver el derecho, con esa limpieza con que empezamos a ver el derecho, con esa limpieza debemos defender estos derechos, compañeros. ¿Sí? Voy a dejar de presentar para que nos podamos ver mejor en esta hora. Los derechos humanos son otorgados porque somos humanos, pero dejamos de ser humanos cuando pensamos solo en nosotros, o solo en el yo, sin pensar en el otro. La oportunidad que nos da el derecho a nosotros de conocer este abanico, todo lo que corresponde, todo lo que se ha ido conquistando con el tiempo, el derecho de ser sindicalizados, tener un sindicato, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a tener una participación política. Debemos defenderlo a capa y espada, compañeros. Es nuestro deber como abogados y abogadas. Sí. Como Bufete para Pueblos Indígenas, nosotros hacemos nuestra pequeña contribución. Pero necesitamos muchos más y muchas más compañeras y compañeros que estén al servicio de los derechos humanos. Por favor, no caigan en los estereotipos. Ustedes, más que nadie, no pueden repetir lo que dicen algunos como loros. Es que los derechos humanos solo sirven para defender delincuentes. No. Vayámonos más allá de la retórica y de esos discursos absurdos. Por supuesto que los derechos humanos pueden ser mal utilizados, pero los derechos humanos son nuestra herramienta principal para la búsqueda de la justicia. ¿Sí? Así que escucho algunos comentarios y vamos a ir cerrando la clase. ¿No hay comentarios? Compañeras, compañeros, ya para ir finalizando, como decía Lick, si todavía quedaron algunas dudas, algún tema que crean que no se tocó de la forma que ustedes hubieran querido, o algunos comentarios, ¿verdad? Para ir cerrando ya con este tercer módulo de esta serie de conferencias, pues que se han recibido por parte del Bufete para Pueblos Indígenas. Queda el espacio, ¿verdad? Así es, Lick. Gracias por su apoyo y bien dicen que es bueno pegarse con las personas que saben, porque yo puedo decir de que en lo particular, pues he enriquecido mi conocimiento, poco o mucho que tengo, gracias a su cátedra y gracias a lo que nos ha impartido en estos días, que nos ha estado apoyando. Y es cierto, el día que se comiencen a respetar los derechos humanos, vamos a ser un mejor país y vamos a salir del rollo en el que estamos metidos como país tercermundista, ¿va? Y entre más seamos, mejor. Por eso yo agradezco en lo personal todo lo que nos ha enseñado. Esto nos abre más la mente, nos ayuda a crecer como personas. Y muy, muy bonito. Y espero en Dios de que no sea la última clase que nos comparta. Nos gustaría, pues, en dado momento de que usted nos siga apoyando, ¿va? Yo sé que no tiene la obligación de hacerlo, pero
La verdad sí, yo como estudiante sancarlista me siento muy agradecido pues que los compañeros hayan hecho esta labor de conseguirlos a ustedes como personas capacitadas, porque son pocas las personas que de verdad manejan el tema a fondo, al 100 o al 110, ¿verdad? Porque su clase es bastante entretenida, no se duerme uno, se mantiene activo y aprende, ¿verdad? Entonces, bendiciones, Lick, y gracias nuevamente. Muchas gracias, Levi. Muchas gracias, Lick. También agradeciéndole por compartir ese conocimiento, ¿verdad? Porque por medio del conocimiento de usted, pues nosotros también podemos obtener y conocer eh, realmente qué es lo que le falta a nuestro país y así tener muy claro, ¿no? Que no existe algo que en realidad sea prioridad para el gobierno, ¿no? Entonces, también nos enseña de que también como nosotros como personas tenemos el derecho de respetarnos unos a otros en nuestros derechos que tenemos como personas, ¿verdad? Muchas gracias, Lick, y esperamos que podamos volver a enlazarnos para poder seguir teniendo de su, como le dijera yo, de sus conocimientos, ¿verdad? Más que todo, ¿cómo le podría decir yo? Cuando uno ya tiene años de estar trabajando en un lugar, pues ya se sabe el eje y maneje de su lugar de trabajo y creo que nos sirvió de mucho ese conocimiento para nosotros obtener también un poco de eso que usted nos enseñó. Gracias. Muchas gracias por su palabra, Leslie. Bueno, muchas gracias, licenciado. Su cátedra muy dinámica, muy activa y la verdad es que a mí me alienta muchísimo a seguir adelante y como usted lo dijo, no solamente igual decir que se nos respeten los derechos humanos, que se nos respeten, sino estar al pie del cañón en la lucha, porque siempre va a ser así. Seguirle aquí manifestando, diciéndonos lo que nos afecta no solamente a nosotros, sino que lo que afecta a nuestra comunidad en general. Y pues bueno, esperando de que tengamos la oportunidad de tenerlo otra vez con nosotros, a ver cuándo. La verdad, demasiado agradecida con usted, aprendió un montón y bueno, feliz noche. Muchas gracias por sus palabras, Rosibel. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Pues yo, igual que los demás compañeros que ya se pronunciaron, pues estoy muy agradecido por los temas que se han abordado. La verdad es que es muy interesante escuchar que diga que pues no nos quedemos así con esa, no sé, esa perspectiva de los derechos humanos, así, sino que vayamos más allá, ¿verdad? De lo que en realidad son. Perdón, porque creo que están pasando motos aquí. Pues les decía, ¿verdad? Que también los insto también, ¿verdad? A los compañeros y pues que no, esto no se quede como un tema nomás, que no se quede como una capacitación o como un simposio, sino que lo tomemos, ¿verdad? En la vida personal, en la vida diaria, ¿verdad? Que velemos por el bien común y que no seamos insensibles al dolor ajeno, ¿verdad? Que es lo que prácticamente en la sociedad ahorita está imperando. Solamente Muchas gracias por su reflexión, Neri. Es verdad lo que usted dice. Si somos indiferentes a lo que le pasa a los demás, no tenemos madera para ser abogados y abogadas. Muchas gracias. Buenas noches. Con un pensamiento referente a lo que usted comentaba de último sobre la necesidad de alejarnos del concepto que nos quieren imponer, porque yo lo veo de esa forma, que el hecho que la misma población, que es la beneficiaria de que existan herramientas para poder implementar los derechos humanos en nuestro país, ese mismo sector, digo, es el que se beneficia económicamente de que no ejerzamos y de que en nuestro país exista tanta impunidad en relación
a los derechos humanos. En ocasiones hemos tocado un poquito el tema con los compañeros y los derechos humanos son la única herramienta que tenemos los que no tenemos los grandísimos capitales para manipular el sistema de justicia, para intentar acceder a ella, ¿no? Entonces, ahí sí que concordando totalmente con esa opinión. Y el nivel de impunidad en Guatemala es terrible. O sea, el compañero Levin nos contaba que del salario de los campesinos 75 centavos por ramo, y yo me preguntaba en ese momento, pero el salario mínimo está estipulado mensual, ¿no? Está dividido en actividades agrícolas, no agrícolas, etcétera. No sé en qué base legal tienen ellos para pagar eso, ¿no? Que entiendo que no la hay. También hace algún tiempo platicaba con trabajadoras de la holandesa, que la empresa les hacía examinarse, hacerse pruebas de embarazo cada cierto tiempo, y las que resultaban embarazadas las despedían al poco tiempo, ¿no? Hay una impunidad bárbara. Imaginémonos, porque algunos casos cuando las personas pues acceden a esta lucha legal por mantener sus derechos, en algunos casos algo se gana, ¿no? Pero si no existieran estas normativas, ¿cómo estarían? ¿No? Si existiendo las normativas existen tantas violaciones y el nivel de vida en nuestro país pues está bastante complicado, sin existir, ¿cómo estaríamos? Entonces hay que estar al tanto, hay que estar participando en los movimientos sociales que pues se toman el trabajo de moverse y de defender los derechos ganados por otras generaciones y buscar el cumplimiento de los mismos. Y bueno, gracias por el apoyo que hemos tenido de parte del bufete de los pueblos indígenas. Y es otro tema el hecho que también el acceso a una educación superior de calidad y gratuita tenemos, y que está siendo atacado desde varios puntos. Aquí también estamos sufriendo un poquito esa lucha, y en parte por eso es que producto de esas batallitas es que estamos acá hoy. Pero gracias, porque ya lo han dicho mejor los compañeros, no voy a andar mucho en el tema, pero sí ha sido muy productiva las sesiones que hemos tenido, y pues ojalá podamos tener la oportunidad de profundizar en otros temas más adelante. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por su reflexión, Juan Carlos. Tiene toda la razón en lo que dice, ¿verdad? Ya me alegra que a partir de esto ya ustedes tengan otra visión sobre lo que le está pasando. Si eso le pasa a los de la holandesa, imagínense La Palma, imagínense los que trabajan en los potreros, imagínense los que trabajan en las maquilas. Es una cosa espantosa, ¿no? Gracias, Mariana Pinto, por su comentario. Estoy a las órdenes. Alejandra también ha hecho un comentario en el chat. Les agradezco mucho a ustedes por haberse tomado también la oportunidad de poder compartir, porque se trata de eso. Pudieron haber estado viendo su novela el día de hoy o una película en Netflix, pero nos tomamos la libertad de compartir. Y eso es muy importante. Quiero agradecerle a Mike por haber promovido este espacio. Yo quedo a las órdenes de ustedes. ¿Alguien quiere decir algo? Débora, ¿tú quieres decir algo o alguien más? Buenas noches, Lick. Muchas gracias a usted y al bufete por el aporte tan importante que han hecho en impartirnos, pues, de sus conocimientos, y que trae mucha experiencia, ¿verdad?, en el tema, en derechos humanos, y cómo en Guatemala, pues, nuestra realidad está crítica, ¿verdad? Y pues ojalá sigan impartiendo de ese conocimiento con nosotros más adelante, pues viene a aportarnos de ya información demasiado para nuestra carrera, para nuestra formación académica. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, Débora. Bueno, queridos y queridas compañeras y compañeros, yo creo que vamos a ir cerrando esta sesión. Por supuesto que quedo abierto a la posibilidad de que alguna otra ocasión podamos compartir. Estoy a las órdenes. Estas veces he estado yendo a Petén para un tema que estamos desarrollando, pero pues esta plataforma nos permite en cualquier momento podernos comunicar.
Gracias por su comentario, Carolina Alvarado. Y pues, Julio, también estamos con ustedes y me alegra mucho que hayan más colegas que estén en la búsqueda de la justicia y en eso estamos caminando juntos. Espero que todo les vaya muy bien, les agradezco mucho y que ustedes puedan tener un buen descanso y nos vemos en alguna próxima oportunidad. Feliz noche, Lee. Buenas noches a todos. Noche, Juan. Buenas noches, Julio. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.